En el vídeo de hoy vas a descubrir algo fascinante. Un estudio reciente sobre la vitamina D que me ha llamado mucho la atención. ¿Sabías que nuestro cuerpo puede producir hasta 25.000 unidades de vitamina D en un día soleado? Pues sí. Ahora bien, compara eso con la recomendación oficial, que es de apenas entre 400 y 600 unidades diarias según el país en el que vivas. Parece ridículo, ¿no? Pues quédate si tú también te preguntas por qué las autoridades no actualizan sus recomendaciones y si esas recomendaciones están realmente basadas en la evidencia. Quédate porque hoy vamos a reflexionar juntos sobre esto e intentaremos averiguar si las recomendaciones de salud en cuanto a la vitamina D están al día o necesitan una actualización urgente. La vitamina D es uno de los recursos más accesibles para mejorar la salud. Y aunque algunas personas opinan que es cara, la verdad es que se puede encontrar vitamina D3 a un precio bastante asequible, al menos en España. En este artículo que estoy revisando hoy, hacen un breve repaso histórico y hablan de que en las décadas de 1920 y 1930, la vitamina D se utilizaba a dosis altísimas para tratar enfermedades como la tuberculosis, la psoriasis o la artritis reumatoide. Y aunque tuvo resultados prometedores, estas dosis exageradas causaron miedo, lo que llevó a bajar drásticamente las recomendaciones. Así, llegamos a las bajísimas dosis que se sugieren hoy en día. ¿Pero son suficientes? Vamos a explorar esa evolución y qué nos dice la ciencia moderna. En el estudio se analiza la administración diaria de vitamina D3 en dosis que van de 5.000 a 50.000 unidades en pacientes hospitalizados, muchos de ellos en un centro psiquiátrico, debido a enfermedades mentales graves. Esto permitió a los investigadores un control preciso de sus niveles de vitamina D y el ajuste correcto de las dosis. El trabajo fue publicado en Steroid Biochemistry and Molecular Biology, una revista revisada por pares de gran prestigio. La vitamina D es una hormona que se produce en la piel y que en condiciones ideales, como las de nuestros antepasados recolectores o agricultores que pasaban el día al sol, podía alcanzar hasta 25.000 unidades diarias. Sin embargo, hoy en día, debido a la falta de exposición al sol, ya que esta vitamina está presente en poquitos alimentos, la mayoría de nosotros producimos cantidades mucho menores. Esta carencia de vitamina D está relacionada con el aumento de enfermedades como problemas cardíacos, esclerosis múltiple, cáncer de colon, de próstata y de mama, así como enfermedades autoinmunes. La vitamina D es fundamental para conservar una buena salud y prevenir enfermedades, algo que ya se sabía a principios del siglo XX, cuando a los pacientes con tuberculosis se les sacaba al sol como parte de su tratamiento. En el estudio que estamos analizando, los pacientes con psoriasis y artritis reumatoide tomaron entre 20.000 y 50.000 unidades internacionales diarias de vitamina D, sin que aparecieran casos de hipercalcemia. Sus niveles de vitamina D alcanzaron los 97 nanogramos por mililitro tras 16 meses, sin efectos adversos, mientras que el grupo que no tomó la vitamina D presentó niveles mucho más bajos, alrededor de 27 nanogramos por mililitro. Es importante destacar que los niveles de calcio y hormona paratiroidea se mantuvieron normales en los dos grupos. El estudio concluye que la suplementación prolongada y controlada por el médico con vitamina D es segura y necesaria para alcanzar niveles óptimos en sangre, lo que puede tardar hasta un año en producirse. Y entonces, ¿por qué no se actualizan las recomendaciones oficiales? Puede ser porque la vitamina D es barata y además no se puede patentar. Antes de continuar, es importante que sepas que este programa tiene únicamente fines informativos y educativos. No reemplaza en ningún caso la consulta con un médico y no puede ofrecerte asesoramiento personalizado
sobre cualquier problema médico que padezcas. Para quienes buscamos mejorar nuestra salud, la evidencia es tan clara que tendremos que seguir hablando de ello para que las recomendaciones de salud reflejen estos avances en la investigación. Esta investigación también plantea preguntas importantes sobre la necesidad de actualizar las recomendaciones oficiales de vitamina D. Actualmente las guías sugieren una dosis diaria de entre 400 y 600 unidades internacionales al día, una cantidad que parece ridícula cuando se compara con los niveles que nuestro cuerpo produciría por sí mismo con una exposición solar adecuada. Es evidente que estas recomendaciones están basadas en estándares desactualizados y no reflejan las necesidades reales de la población. En este estudio que estamos viendo hoy, se observó que los niveles de calcio en sangre de los participantes, que es una preocupación común de la suplementación con vitamina D, se mantuvieron dentro de rangos normales. Esto es muy importante para terminar con los temores que han persistido durante décadas sobre la toxicidad de la vitamina D. Además, los investigadores estudiaron cómo la deficiencia de vitamina D puede estar relacionada con problemas de salud mental. Los pacientes en el estudio, muchos de los cuales sufrían de trastornos psiquiátricos graves, mostraron mejorías significativas en su salud general después de recibir la suplementación. Esto nos habla del papel potencialmente transformador de la vitamina D, no solo en la salud física, sino también en la salud mental. Está bien documentado que enfermedades como la depresión o el trastorno afectivo estacional están relacionados con niveles bajos de vitamina D. La suplementación con vitamina D tiene importante influencia en la prevención de enfermedades infecciosas. Las personas con deficiencia de vitamina D son más propensas a infecciones respiratorias virales, incluida la gripe. Esto realza la importancia de niveles adecuados de vitamina D para fortalecer nuestro sistema inmunológico. El mensaje de este estudio es claro. Es hora de que las autoridades consideren sus recomendaciones sobre la vitamina D. Los beneficios de una suplementación adecuada son innegables, desde la prevención de enfermedades crónicas hasta la mejora del bienestar mental. No se trata de una cuestión de moda o interés, sino de basar las recomendaciones de salud en la mejor evidencia científica disponible. Para los que estéis interesados en mejorar vuestra salud, consultar con vuestro médico y analizar los niveles de vitamina D es un buen punto de partida. En mi caso, tomo 4.000 unidades de vitamina D al día junto con 100 microgramos de vitamina K2, una combinación que ayuda a dirigir el calcio hacia los huesos y evita la acumulación del mismo en los tejidos blandos. ¿Tomas algún suplemento de vitamina D? ¿Te has hecho alguna analítica hace poco de niveles de vitamina D? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase «beneficios de la vitamina D», eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Si el programa te ha parecido interesante, pues estaría encantado de que demuestres tu apoyo con un me gusta, dejando un comentario o compartiendo el vídeo en tus redes sociales, incluyendo los grupos de WhatsApp o Facebook. Y con todo esto, a ver si conseguimos que el algoritmo enseñe el vídeo a más gente interesada en la vitamina D. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes ver un vídeo sobre los 13 signos raros de problemas hepáticos. Y aquí puedes suscribirte al canal. ¡Que mola! La vitamina D hay que tomarla con comida con grasita, por ejemplo con aguacates.